Mis amados hermanos, buenos días, como cada mañana, animados con gozo por la fuerza y ánimo que Dios pone en nuestro corazón para estar delante de su presencia, porque si no fuera por Él, nada nosotros podríamos hacer. Vamos a ir por favor a una cita hermosa que se encuentra en el profeta Isaías, en el capítulo 26, vamos a leer algo que si lo hubiera leído Nehemías en su momento, se hubiera gozado igualmente que todos nosotros. Dice, en aquel día 26, Isaías capítulo 26, versículo 1. En aquel día se cantará este cántico en la tierra de Judá. Judá, tierra que habitaba el pueblo de Israel. Cuando Nehemías se encontraba en aquel palacio en Susa, probablemente nunca imaginaba que algún día él vería lo que sus ojos deseaban ver. En aquel día se cantará este cántico en la tierra de Judá. Ciudad fuerte tenemos. Ciudad fuerte tenemos. Isaías 26. Hacer y subsanar aquella necesidad. El pueblo de Dios siempre será grande y fuerte por una sola razón. No por nosotros. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Somos fuertes porque Dios nos hace fuertes, porque Dios nos hace prevalecer. En aquel día se cantará este cántico en la tierra de Judá. Ciudad fuerte tenemos para protección. Él pone murallas y baluartes. La escritura es clara. Él pone murallas y baluartes. Así es que nuestra confianza está en Él. Nuestro reposo está en Él. Y a propósito, entre paréntesis, del día del reposo, ¿por qué trabajamos nosotros cuando es día de reposo? El hombre es contradictorio, ¿verdad? Es día de descanso y nos ponemos a trabajar cuando es día de descanso. Pero en fin, ahorita abordaremos tangencialmente esa partecita en el libro de Nehemías. Abran puertas para que pueda entrar la nación justa, la que permanece fiel. Abrid puertas para que pueda entrar la nación justa, la que permanece fiel. En el tiempo de Nehemías ni siquiera había puertas. Habían sido derribadas, habían sido consumidas. Pero ellos empezaron una obra de reedificación para que Dios nuevamente pudiera glorificarse en medio de ellos. Y el versículo 3, allí nos vamos a detener en este día. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz. Habla del día que viene, lo que Dios nos ha concedido, una ciudad fuerte. Esas puertas se van a abrir para que entre la nación justa, la que permanece fiel. Y aquí si nosotros la trasladásemos a nuestra realidad, la nueva Jerusalén para nosotros, o la Jerusalén, no es la terrenal, sino la que se está preparando por Dios en el cielo, cuyo arquitecto y constructor es Él mismo, para que entre la nación justa. ¿Qué nación justa? Aquellos que han sido justificados por la gracia de Jesucristo en su sacrificio, la que permanece fiel, sí, por la obra del Espíritu Santo en santificación que nos hace permanecer, porque nosotros no permaneceríamos por nosotros mismos. Somos carne y la carne tiende hacia la carne, pero el Espíritu tiende hacia el Espíritu. Y el versículo 3 inicia o introduce en un contexto particular diferente. Al de firme propósito, personalizado ya, al de firme propósito guardarás en perfecta paz. Firme propósito, guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Y luego el exhorto o la invitación a cada uno de nosotros, confía en el Señor para siempre. Confía en el Señor para siempre, porque en Dios, el Señor, tenemos una roca eterna. Así como el pueblo de Israel tuvo la roca a la cual se acogió en el desierto, ellos se acogieron a una roca espiritual que les seguía, inclusive la golpearon, pero nosotros no nos sigue. Nosotros estamos parados sobre la roca y por eso permanecemos firmes. En ese mismo sentido, en ese mismo propósito de ser guardados en perfecta paz, es igualmente como Nehemías pudo prevalecer y seguir hasta el final. Te invito ahora a una cita que se encuentra en el libro de Nehemías,
en el capítulo 1 y vamos aquí a ver qué es lo más importante. ¿Qué es lo más importante en este caso para Nehemías y qué es lo más importante para nuestro Dios? Dice que las palabras de Nehemías expuestas, ¿no?, en este libro menciona el año, y en el versículo 2 dice que vino uno de los hermanos de Nehemías. Y fíjese, aquí vamos a notar un punto interesante. ¿Por qué preguntó él? ¿Preguntó por las murallas o por Jerusalén? ¿O preguntó por quienes estaban allí? Porque en nuestra vida necesitamos definir qué es lo más importante, la prioridad para nuestra acción. ¿Sobre qué nos vamos a enfocar? ¿Cuál es el propósito fundamental? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Y cuando somos, en este caso, llamados por Dios y Dios pone eso en nuestro corazón, lo que vamos a hacer, en ese propósito es en el cual nosotros descansamos. Mire, Nehemías no fue llamado a la reconstrucción del templo. Nehemías fue llamado a la reconstrucción de las murallas y las puertas. Ese era el propósito para Nehemías. Entonces, cuando nosotros estamos claros en el propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón, podemos permanecer firmes y en paz independientemente de lo que venga por delante. Pero, ¿qué era lo más importante en este caso para Nehemías? ¿Por qué preguntó? Varones judíos, les pregunté por los judíos que habían quedado del cautiverio, los que permanecieron allá, los que no habían sido llevados en cautividad, y también por la ciudad de Jerusalén. ¿Cuál era la prioridad? ¿Cuál era la prioridad para Nehemías? Sus hermanos. Les pregunté por mis hermanos. ¿Cómo están mis hermanos? Porque yo me encuentro relativamente bien en este lugar, pero ellos ¿cómo están? ¿Cuál es mi preocupación? Mi preocupación es lo material. Mi preocupación es la economía o saber cómo se encuentran ellos. Sé que están sufriendo, pero probablemente algunos no estén en esa condición, pero estoy preguntando, estoy interesado. Para definir esto, nosotros tenemos que también ver la respuesta que ellos expresaron. Dice, entonces los varones, versículo 3, a los cuales había consultado, me respondieron, los hombres que escaparon del cautiverio, es decir, que se encuentran allá, ahora están allá en la provincia, pero se encuentran en dificultad, en extremo oprobio, y aquí la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas consumidas por el fuego. En este sentido y en este orden la misma respuesta. En este orden de prioridades, ¿cómo están mis hermanos? ¿Cómo está la ciudad de Jerusalén? Entonces él ve la condición de sus hermanos. Y al ver la condición de sus hermanos, clama a Dios y se centra en ese propósito. La ciudad de Jerusalén debía ser reconstruida, pero lo más importante era quiénes estaban allí. Porque la ciudad, como veremos adelante, en el corto tiempo que tenemos, habría de ser reconstruida en el templo, sus murallas y sus puertas. Pero los corazones, ¿qué era lo importante? Y en esa claridad de propósito es como Nehemías ora a Dios y recibe la respuesta de Dios. Ahora, recibida la respuesta de Dios, algo muy importante, hermano, es lo que viene en el versículo 12 del capítulo 2. Dice, después me levanté de noche, yo y los hombres que habían venido conmigo, sin dar a conocer a nadie, él no, lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. Lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. En este caso, Dios cargó algo, pesó algo en su corazón. Un propósito que Él habría de llevar a cabo. ¿Cuándo viene la claridad de propósito? ¿Cuándo viene la firmeza de corazón? ¿Cuándo viene la paz en nuestro corazón? En la obra que estamos realizando, cuando sabemos que eso que estamos haciendo es algo que Dios está obrando, que Dios puso en mi corazón. Es decir, que Dios cargó a mi corazón para que yo lo pudiera hacer. En este sentido, hermano, por más sencilla que pueda parecer una obra, por más humilde,
por más insignificante, si Dios ha puesto eso en tu corazón, ser un instrumento en la alabanza, ser un maestro de la escuela bíblica, ser un diácono en tu iglesia, como ser un sencillo ujier que da la bienvenida. Dios puso eso en el corazón. Y en esa claridad nosotros avanzamos contribuyendo a la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Ahora bien, no solamente sucede esto en Nehemías cuando el Señor pone eso en su corazón, sino que también en el capítulo 7, versículo 5, ya que estaba reconstruida parte de aquella obra que Dios había mandado, nuevamente en el 7:5 de Nehemías vuelve nuevamente buscando a Dios, el Señor poner en su corazón, y así lo dice: entonces Dios puso en mi corazón que reuniera a los nobles y a los principales del pueblo. Lo que te quiero ilustrar con esto es que en ese propósito que Dios establece para cada uno de nosotros, Dios irá poniendo en el corazón las cosas que vamos a hacer hacia adelante y vamos a ser guardados en perfecta paz, porque no somos nosotros los que estamos desarrollando ese propósito. Él había dicho por medio del profeta que esas puertas se volverían a abrir. ¿Cuáles puertas cuando ni siquiera existían? Habrían de reconstruirse. Dios había hablado al profeta Daniel lo que sucedería, que sería reedificada en tiempo de angustia, y efectivamente fue reedificada en tiempo de angustia. Pero tanto unos como otros, algunos que lo vieron, como Daniel, u otros que lo pudieron hacer, ambos estaban en ese propósito de Dios. Y ambos fueron llevados a un descanso, porque Dios puso eso en su corazón. Es decir, a lo que nos referimos es que al de firme propósito, la firmeza que tenía, en este caso Nehemías, para poder llevar a cabo la obra de Dios. Finalizamos con una parte interesante también en el libro de Nehemías, porque vamos a entender que aún habiendo celebrado con gran júbilo la dedicación de la muralla, Nehemías tuvo que salir, y en aquel tiempo que él salió nuevamente a estar en la presencia del rey, los que habían quedado acá, obviamente no siguieron en ese propósito. Ya estaban en Jerusalén, se habían edificado las murallas nuevamente, las puertas estaban establecidas. Sin embargo, lo más importante, que eran ellos por quienes él, Nehemías, había preguntado, hoy nuevamente se habían vuelto hacia atrás. Y regresa Nehemías. Y el día de ayer yo no quise mencionar la manera enérgica, tan fuerte, en esa firmeza de carácter de Nehemías, cómo pone un alto a que aquellos que estaban comerciando en el Sabbat no entraran, e inclusive fueron puestos en el entredicho de que si no lo hacían de esa manera, Nehemías utilizaría la fuerza como gobernador, como parte de la autoridad que Dios le había entregado. Es decir, una autoridad dada para defender a su pueblo, una autoridad dada para edificar y para resguardar los principios de Dios. Luego entonces, hermano, la autoridad que nos da nuestro Dios es para salvaguardar sus mandamientos, y guardando sus mandamientos nosotros traeremos bendición no solamente a nuestra vida, sino a los demás. Fue lo que no hicieron los levitas, que se quedaron allí. Cuando regresa Nehemías, en esa misma claridad y en esa firmeza, vuelve él a determinarse. Y yo quiero leer algo que no leí ayer, porque la verdad presenta un Nehemías en toda su expresión de la firmeza de carácter, como se deben hacer las cosas en cierto momento, claros y firmes, luchando por aquello que es de Dios. Y contendí con ellos, 13:25, vamos finalizando, y contendí con ellos y los maldije. Así dice la versión hebrea. Herí a algunos de ellos, le arranqué los cabellos. O sea, no propiamente que se haya peleado con ellos, creo yo, les arrancó los cabellos, sino simplemente los mandó cortar el cabello como símbolo de ignominia. Les hice jurar por Dios, tampoco les tomó la cabeza y creo yo, ¿no? los puso en esa posición por fuerza, pero les hizo ver
Les hice jurar por Dios diciendo, no darán sus hijas a los hijos de los pueblos extraños, tampoco de sus hijas van a tomar para sus hijos. No pecó por esto Salomón, rey de Israel. Sin embargo, entre tantas naciones no hubo rey como él, y era amado por su Dios, y Dios le había hecho rey por sobre todo Israel, pero aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Trae un recuerdo no grato del pasado, y habla que a pesar de cómo Dios les amaba y cómo Dios hizo a Salomón un gran rey, poderoso en sabiduría, amado, a quien le entregó todo, sin embargo, cómo aquello los hizo desviar. Hermano, ¿por qué? Porque no se centraron ni guardaron el mandamiento de Dios. Y se debe oír entre ustedes que han cometido todo este gran mal, obrando infielmente contra nuestro Dios, casándose con mujeres extranjeras. Y aún uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat horonita, y lo eché de mi lado, dice Nehemías. Lo eché de mi lado. Acuérdate, oh Dios mío, acuérdate, Dios mío, para mí, de mí para bien. En lo que resumimos la cita inicial de Isaías, al de firme propósito guardarás en perfecta paz, es en el hecho, en el reflejo de Nehemías de cómo nosotros guardados en ese propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón, vamos a poder prevalecer hasta el final. Finalizamos aquí, inicio de Nehemías, final de Nehemías. Lo que Dios pesó en su corazón, fue una obra que terminó hasta el final. Y fíjese, el punto importante de reflexión, no fue solamente la reconstrucción de las murallas, no fue solamente el hecho de poner las puertas. La obra de reconstrucción seguía en cada uno de los corazones de aquellos que no habían entendido que la obra de reconstrucción no era la liturgia del templo, que la obra de reconstrucción no era ver las murallas elevadas, que ciertamente eran parte de, pero lo más importante y lo que los sostenía a ellos era la reconstrucción de la fidelidad a Dios en sus corazones. Finalizamos, hermano, Isaías 26:3, lo leemos juntos para, claros en ese propósito, permanecer así. 26:3, al de firme propósito guardarás en perfecta paz. Cuando hagamos aquellas acciones que nos lleven a la justicia, a la santidad, a guardar nuestras vidas y a guardar la vida de los demás, seremos guardados en paz. Probablemente vendrán tribulaciones, aflicciones, insidias del enemigo, pero dice la Escritura, confíen en el Señor para siempre, porque en Dios tenemos una roca eterna. Finalizamos, le damos gracias a Dios por su bondad, por su misericordia sobre nuestras vidas. Ay, gracias, Padre, gracias. Hermosa tu palabra, Señor, cuando nos dice que confiemos en ti con todo nuestro corazón, que no nos apoyemos en nuestra propia inteligencia, que te reconozcamos en todos tus caminos y que tú allanarás nuestras sendas. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo te rogamos hoy que nos bendigas como siempre lo haces, que las fieles misericordias prometidas no solamente a David, sino a tu Hijo, Señor Jesús, sean extendidas a cada uno de nosotros por esa gracia que nos ha acogido. Gracias, Señor, porque siempre estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Finaliza una semana, Señor, pero no finaliza tu presencia y gracia sobre nuestras vidas. Gracias, Padre. Nos bendecimos unos a otros en tu nombre y te rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu nos llene de tu presencia, que tu Santo Espíritu, Señor, inunde nuestro corazón, que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé la fortaleza para seguir, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, abunde y nos haga plenos en ti, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Mis amadísimos hermanos, Dios les bendiga, que la gracia del Señor les cobije hoy y siempre. Si Dios quiere, nos vemos el domingo con todo el favor del Señor, con todo el favor de Dios. Los jóvenes el día de mañana, curso Diseño de Dios para los jóvenes, esfuércense, están de vacaciones.
están de vacaciones, no tienen excusa y tiene la oportunidad de aprender mucho. Nuestro hermano Mario Mendive a la dirección. Gloria a Dios. Y nosotros en lo que seguimos, en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. La escuela bíblica de verano ya está a la puerta. Las maestras entusiastas trabajando tendrán su recompensa. Y así todos, hermano, unos y otros haciendo lo que cada uno tiene que hacer con ánimo y gozo de corazón. El Señor les bendiga. Buenos días.